Vivimos en días de intensa búsqueda. Con la multitud de concepciones religiosas y filosóficas que existen en nuestra época, la humanidad está anhelosa de salir de la confusión de las voces discordantes y hallar el verdadero camino que conduzca a la seguridad, a la verdad, a la auténtica relación con Dios y a la paz mental. Aún dentro del propio cristianismo existen tantas interpretaciones divergentes y tantas posiciones contradictorias que infinidad de sinceros investigadores que anhelan arribar al auténtico camino se ven perdidos en el marasmo de los sofismas y las medias verdades. Radio Mundial Adventista presenta la serie Un Solo Camino con Rodrigo Josué Rivas. Hemos llegado al final de nuestra serie Un Solo Camino y nuestro tema es ¿cómo se reciben los beneficios del cristianismo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre por la eternidad. Requerimos, oh Señor, nuevamente de su presencia, de su Espíritu, para que nos ayudes a entender los temas tan importantes que a continuación hemos de desarrollar. Cada uno de estos conceptos, cada una de estas palabras, requerimos que tu Espíritu nos guíe, nos conduzca a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es que cientos de miles de seres humanos, profesando ser cristianos, ignoran lo que es vivir en paz y con felicidad? ¿Por qué existen tantos neuróticos y angustiados en las filas de las iglesias cristianas? ¿Quién ha fracasado? ¿El cristianismo o los cristianos? Cuando se recapitulan los tremendos beneficios que proporciona la presencia de Cristo en la vida del ser humano y se observa la paz y el gozo que caracterizan a centenares de auténticos cristianos, a quienes uno conoce personalmente, no deja de llamar la atención el que, en contraste, haya cientos de miles de supuestos seguidores de Jesús que llevan una vida llena de congoja, de temor y de aflicción, de malos entendidos y animosidad contra sus prójimos, una vida dominada por la frustración y el desaliento. ¿Por qué no reciben los tales todos los destacados beneficios que Cristo otorga a otros? En suma, ¿por qué no son ellos felices? En los temas anteriores fuimos pasando en revista algunos de los rasgos más salientes de la religión de Cristo, de la auténtica, y que la convierten en el único camino a Dios y a la felicidad. Observamos que el cristianismo es la única religión de poder, es decir, la única que otorga al hombre la fuerza divina para superar sus defectos y debilidades, la única que transforma la personalidad, regenera el corazón y ofrece el dominio de su condición pecaminosa para hacer a los hombres humanos participantes de la naturaleza divina, según 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 4. El cristianismo es, por otro lado, según lo establecimos, la única religión que se fundamenta en un libro que puede probar su inspiración divina, y lo hace en base al cumplimiento de sus profecías milenarias y al poder que emanan de sus páginas. La Biblia es, en efecto, la palabra de Dios, la revelación de la voluntad divina y el camino a la salvación. Explicamos también que es la única religión de la tumba vacía, la única cuyo fundador vive. Él es el primogénito y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que es y el que era y el que ha de venir, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, el verso 8, el capítulo 1, el verso 8. El propio autor de la vida, en otras palabras. Así que Él es el que restaurará la vida permanente y perfecta a quien lo recibirá como Salvador. Cristo y su doctrina constituye también el único camino porque son la fuente suprema de amor. El amor que indujo al Rey de Reyes a hacerse hombre y a pagar con su propia vida la culpabilidad humana para otorgar vida eterna al que lo acepte por fe. En adición a ser la única religión activa y benefactora, es también la sola religión que en verdad ofrece el único remedio para el gran problema del hombre. El problema es el pecado y sus consecuencias. El remedio es Jesús y su Evangelio.
Es también la gran religión de la libertad y es la única religión que proporciona la felicidad presente y la salvación eterna. Estos hechos no son meramente afirmaciones retóricas, sino que se trata de realidades vivas cuya efectividad puede comprobarse en la vida de innumerables hombres y mujeres que han experimentado todos los grandes beneficios del cristianismo y son, por ende, testigos de su eficacia. Respondiendo a nuestra primera pregunta, ¿por qué entonces existen tantos profesos cristianos cuya experiencia no parece dar fe de la virtud del cristianismo para quitar la congoja, la angustia, el temor e impartir gozo, confianza y felicidad? La respuesta es simple: la doctrina de Jesús, a diferencia de las doctrinas filosóficas o científicas, no es de carácter meramente intelectual. Ninguna cantidad de conocimiento teórico de la palabra de Dios puede cambiar la vida. La religión de Cristo debe trascender el plano de la mente y llegar a convertirse en una experiencia diaria vivida, que comprometa no solo toda la actividad mental, sino todos los sentimientos, las intenciones y la voluntad, y que por lo tanto afecte la conducta práctica. Para que este sea el caso, el individuo debe estar dispuesto a aceptar a Jesús, a rendirse, a someterse a Él, a fin de permitirle al Señor que realice en su vida el milagro maravilloso de su gracia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Dios armó la salvación. Al hombre le toca valerse de él, usarlo, así como al náufrago le corresponde asir el salvavidas que se le arroja desde el barco. Por eso la palabra de Dios emplea tantas formas diversas y verbos expresivos para significar el papel fundamental de la voluntad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16, 24. Comprad la verdad. Proverbios 23, 23. Comprar representa aquí el deseo, el esfuerzo, la voluntad, el interés y la disposición de hacer la transacción. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios 23, 26. Dice Dios en su palabra. Dar el corazón comporta un interés también completo, un deseo sincero. Así que el único que puede abrir la puerta del corazón, el único que puede entregarlo, el único que puede negarse, renunciar a todo lo demás, es el mismo individuo. Eres tú. Cuando el carcelero de Filipo, convencido de la investidura del apóstol Pablo y Silas, que acababan de ser liberados de su cautiverio por obra de un milagro, interrogó a los apóstoles: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Expresó la pregunta suprema del alma, por supuesto. Y la respuesta de los dos divinos mensajeros no se hicieron esperar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, el verso 30 y 31. ¿Cómo se reciben todos los beneficios del Evangelio? Creyendo, por fe. Esto está confirmado por lo que enseña San Juan. A todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, el verso 12. De manera que hay una obra de recepción. A todos los que le recibieron, que le corresponde al individuo, hay una decisión individual. De balde es que alguien insista en extenderme un billete y me diga: esto es tuyo, he resuelto dárselo. Si yo extiendo la mano y lo acepto, lo recibo. Cuando San Juan dijo: a los que creen en su nombre, cuando Pablo afirmó: creen en el Señor Jesucristo, estaban hablando de la fe salvadora. Esta no es una mera aceptación intelectual de una doctrina teórica. La fe es mucho más que esto. La fe que salva es una transacción por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto.
ha dicho Elena White, es una extraordinaria escritora religiosa. Y al contemplar su pensamiento, explicó: la fe es una entrega del yo a Cristo. ¿Por qué en muchos el Evangelio no resulta eficaz? Porque no cumplen con la gran condición sine qua non, la entrega de su vida a Cristo, la sumisión de su voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios no puede ejercer en nosotros su poder, no puede inundar nuestra vida con los raudales maravillosos de su gracia, no puede darnos amor, gozo, paz, si no existe en nuestra parte esa fe auténtica que comporta sumisión a Cristo, entrega a Él, disposición a obedecerlo. Cuando se realiza esa entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Tomado del Deseado de todas las gentes, página 278-279. Así pues, cuando haciendo uso de nuestra voluntad, el poder humano de decidir, resolver o escoger, el hombre en oración se entrega a Cristo para hacer de Él su Señor y Maestro, el Espíritu Santo lo lleva a arrepentirse, dice el libro de Hechos capítulo 2, el verso 38, y a confesar a Dios sus pecados, y como consecuencia siente la paz del perdón divino, y a medida que la persona sigue renovando esa entrega a Dios cada día, el Espíritu Santo va realizando una obra de transformación continua y benéfica. Y mientras el creyente sigue alimentándose diariamente de la palabra de Dios, mientras continúa cultivando su comunión con el cielo por la oración, sigue realizándose un crecimiento espiritual y la vida resulta inundada de amor, gozo, paz. Esto cambia toda la fisonomía y la perspectiva de la existencia. El Evangelio se hace operante y victorioso. El cristiano vive feliz. Esta es una experiencia que tú también puedes probar y renovar. ¿Por qué no empiezas hoy? Oramos. Cariñoso y amante Padre, cuán bueno has sido con nosotros al permitirnos el participar de esta serie. Gracias porque a través de ella hemos podido entender que hay un solo camino a la salvación, a la felicidad, a la vida eterna, un solo camino, Cristo Jesús. Lo aceptamos, lo entendemos y queremos vivir plenamente esto que hemos aprendido. Por eso, suplicamos nuevamente que tu bendición sea con nosotros y que nos ayude a vivir conforme a esto que hemos entendido en tu palabra. Bendícenos. Fortalécenos en la decisión que hemos tomado de servirte, de seguirte y de amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Radio Mundial Adventista presentó la serie Un Solo Camino.